Buen día, gente. Bueno, vamos a continuar con este nuevo video. Ahora vamos a empezar a meternos un poco en lo que son los modelos en Django y qué significan los modelos en Django. Acá tenemos la documentación oficial donde se explica el funcionamiento de los modelos y para qué sirven. Básicamente, cada modelo, cada clase modelo de Django representa una fuente de datos, concretamente una tabla en nuestra base de datos. Recuerden que cuando vimos un poco la morfología que tenía nuestro proyecto de Django, vimos que en la carpeta que se creaba con configuración del proyecto teníamos dos archivos que eran los más importantes que se creaban cuando nosotros creábamos un proyecto, que eran el settings.py y el urls.py. En el settings.py, entre otras características que se pueden parametrizar en el proyecto, está también nuestra base de datos. Concretamente está en este sector que dice Databases. En un proyecto de Django puede conectarse a más de una base de datos, no necesariamente tiene que ser una sola, y obviamente pueden ser de distintos tipos, ¿sí? En este caso, como ya lo hemos explicado antes, se conecta por default a una base de datos de tipo SQLite 3, que este tipo de base de datos, si bien es una base de datos SQL, no es un motor de base de datos que requiera una instalación separada, sino que la propia librería de acceso a la base de datos es capaz de gestionar el lenguaje SQL sobre un archivo local, ¿sí? Esta no es una conexión de red ni una conexión TCP/IP, sino que es un archivo, que acá está el nombre del archivo que se crea dentro del directorio base. Nosotros podemos tranquilamente cambiarlo esto. Y es simplemente eso, es ni más ni menos que un file que es accesible por una librería que está ya provista por Django y que podemos utilizarlo de la misma forma que si fuera una base de datos con un motor como MySQL, Postgres, SQL Server, Oracle, Sybase o cualquier otro tipo de base de datos grande. Entonces, nuestro desarrollo prácticamente no va a cambiar cuando nosotros cambiemos esta base de datos entre SQLite o Postgres, que vamos a usar más adelante. En este momento todas estas pruebas las vamos a hacer con la base de datos por default que es la única que viene configurada en el motor, y la vamos a hacer contra SQLite. Algo que habíamos probado en uno de los primeros videos era tener una conexión a esa SQLite, y habíamos creado esta conexión donde podemos ver que tiene una sola tabla que ya viene creada por el propio motor, que es SQLite Master, donde podemos ver que no tiene ningún tipo de datos. Luego vamos a ver si a medida que nosotros trabajamos sobre esta base de datos se van a ir completando datos en esta tabla. Simplemente el motor lo va a hacer. Bueno, dicho esto, nuestro proyecto entonces, en resumen, ya tiene una base de datos, está conectado a una base de datos. Volvamos nuevamente a este settings. Y acá arriba, algo que también habíamos visto era que tenía una lista de aplicaciones activa nuestro proyecto, que son aplicaciones al igual que la que hemos creado acá abajo de ejemplo, ¿sí? Al igual que esta que dice aulas, pero son aplicaciones que están instaladas en el paquete de Django y que son contribuciones, digamos, como por ejemplo una de las más importantes es esta de admin o de out, que hacen que por el solo hecho de estar estas aplicaciones activas, o cuando, mejor dicho, estas aplicaciones están activas, necesitan de algunas tablas en nuestra base de datos para poder funcionar correctamente. Sobre todo out
o sessions que son capaces de gestionar la autorización de usuarios o la gestión de usuarios y grupos y permisos dentro de nuestro sistema y que necesitan tablas para poder hacer toda esa gestión. Bueno, pero ¿qué pasa? Ustedes se preguntarán por qué están activas esas aplicaciones y sin embargo nuestra tabla no tiene ningún tipo de datos. O en realidad nuestra base de datos no tiene más tablas que la que viene por default dentro del archivo. Bueno, y eso se debe a que para poder impactar en la base de datos todos los cambios que requieran las aplicaciones respecto de los modelos que necesitamos ejecutar un comando en línea de comando llamando al manage.py, ¿sí? Eso lo vimos un poco por arriba en una de las primeras clases cuando vimos también la estructura de este proyecto, de para qué servía este manage.py. Bueno, una de esas funciones que tiene manage.py, además de crear las aplicaciones que va a tener nuestro proyecto, es hacer que impacten los cambios en el modelo dentro de la base de datos, ¿sí? Nosotros cuando tocamos este modelo, no es que automáticamente va impactando eso dentro de la base de datos, sino que una vez que hemos hecho todos los cambios necesarios en el modelo, podemos ejecutar el comando manage.py para que impacten todos esos cambios. E inclusive antes de que esos cambios impacten, vamos a poder ver qué código SQL va a generar, si quisiéramos, el driver de la base de datos para poder hacer todos los cambios que necesite. Así el modelo que nosotros escribamos acá se corresponde a lo que la base de datos tiene en su interior, ¿sí? Bueno, en un principio vamos a aplicar los cambios que necesitamos en la base de datos para que funcionen correctamente estas aplicaciones. Lo primero que vamos a hacer es levantar el proyecto. Y una vez que lo tenemos levantado, yo voy a abrir una consola nueva acá. En esta consola que dice local vamos a tener levantado el proyecto con el Docker Compose App, y en esta nueva consola nos vamos a meter dentro del proyecto. Exec, recuerden, y vamos a ejecutar el bash. Bueno, ahí estamos metidos dentro del Docker, que está corriendo el Python Manage Run Server, y es donde nosotros ya podemos ingresar a la aplicación. Bien, perfecto. Nuestra página raíz todavía no está implementada, por eso tenemos esta página de error, pero eso quiere decir que el sistema está funcionando. Bueno, dijimos que manage.py tenía la capacidad de ejecutar o impactar todas las modificaciones que necesita nuestro modelo tener en la base de datos para que funcione correctamente, ¿no? Entonces vamos a hacer Python manage.py migrate, ¿sí? Y van a ver que se ejecutaron, a ver si lo puedo agrandar un poco, se ejecutaron un montón de migraciones. Acá dice que va a ejecutar migraciones que necesita de admin, de out, de content types y de sessions, ¿sí? Que son algunas de las aplicaciones que tienen acá. La aplicación Message, por ejemplo, no requiere de ningún tipo de tabla en la base de datos ni ningún tipo de recurso, por lo tanto no se va a aplicar migración que tenga que ver con esa aplicación. Bueno, y acá va ejecutando todos estos archivos sobre la base de datos. Vamos a ahora achicar un poquito acá y vamos a refrescar. Y fíjense que ahora tenemos 12 tablas en nuestra base de datos, ¿sí? Además de la que teníamos al principio, SQLite Master. Fíjense que sola esta tabla, el motor fue creando una especie de log de todo lo que se fue haciendo en esa tabla.
Bueno, pero veamos acá que se han creado distintas tablas. Vemos acá todas las tablas que se han ido creando. Y en general lo que sucede por default es que cada vez que se va a crear una tabla, se le antepone el nombre de la aplicación, en este caso out, que es la creadora de ese objeto, ¿sí? Eso quiere decir que dentro de la aplicación out hay una tabla que se llama group, ¿sí? Después hay otra que se llama group permissions, otra que se llama permissions, otra que se llama user groups y así sucesivamente. Todas dentro de out, que es el prefijo de esa tabla, ¿sí? Bueno, después tenemos otra que empiezan con la palabra Django, que también es justamente el nombre de la aplicación. Así que vienen vacías esas tablas, todavía no tienen usuarios, todavía no hay grupos. Después más adelante vamos a ver cómo vamos a ir creando usuarios y grupos para que funcione el sistema de autenticación. Bueno, acá dijimos entonces tenemos nuestra aplicación nuestras aplicaciones activas, pero nos está faltando una aplicación nuestra que es la de aulas. Y esa aplicación se activa ni más ni menos que escribiendo o poniendo dentro de esta lista de aplicaciones instaladas el nombre de la aplicación que hemos creado nosotros, ¿sí? Acá al final. Entonces, a partir de este momento, una vez que nosotros tenemos nuestra aplicación dentro de la lista de aplicaciones instaladas, cada vez que ejecutemos el comando de migrate, va a revisar el archivo del models de nuestra aplicación para ver si existe algún cambio, ¿sí? Esto se hace en realidad en dos pasos. Primero, antes de ejecutar las migraciones, las migraciones tienen que estar creadas. En este caso nosotros no creamos las migraciones de las aplicaciones que ya venían activas por default, porque esas migraciones ya estaban creadas. Así que cuando digo migraciones me refiero a cualquier cambio que necesite aplicar nuestro sistema contra la base de datos para poder sincronizar nuestra estructura de base de datos con lo que están representando el modelo de cada una de las aplicaciones, es lo que ya viene creado en estas aplicaciones que vienen con Django. Pero en la nuestra, que nosotros vamos a estar modificando este modelo y partiendo de cero, necesitamos primero, antes del migrate, crear las migraciones necesarias. Eso lo vamos a ver más claro en un ejemplo. Por ahora vamos a cerrar este settings.py y nos vamos a concentrar en el models. Si nosotros vamos a la documentación, nos explica acá un pequeño ejemplo, digamos, de una clase que debemos crear dentro de nuestro archivo de modelo que va a representar una tabla en esa base de datos. Y cada atributo que tenga esa tabla va a representar un campo de la tabla, ¿sí? Y especificamos nosotros también en este model qué tipo de campo va a ser y qué características tiene, ¿sí? Fíjense que en esta documentación, en el archivo model.py, en este ejemplo, se creó la tabla persona, ¿sí? Persons. Observen también que la tabla o el modelo empieza con una letra mayúscula que deriva además de model, ¿sí? Model, que es una clase que ya viene y nosotros la importamos desde la librería de Django, ¿sí? De DjangoDB. Y los nombres de los campos de la tabla no tienen mayúscula y se separan las palabras con un underscore. Eso hace que internamente, cuando tenga que ejecutar o crear la migración para que este objeto quede sincronizado con nuestra base de datos, el motor, sin que nosotros lo escribamos, esta parte nosotros no la escribimos, esto es generado automáticamente por Django, crea o ejecuta un create table donde pone el nombre de la aplicación y un underscore y separado con el nombre del modelo que nosotros queremos crear. Fíjense que acá tiene los dos campos
que son de tipo varchar de 30, tal cual se especificó de esta forma, con la característica de ese modelo, con las características que tienen los campos de ese modelo, y creó además un nuevo campo que nosotros no se lo especificamos acá arriba, que es la clave primaria. En todas las tablas que nosotros definamos dentro de nuestro modelo, si nosotros no definimos cuál de todos los campos que estamos escribiendo dentro de esa clase es la clave primaria, Django lo que va a hacer es crear un campo con el nombre ID por default, no ID persona, no ID nada más, y que tenga todas las características de una clave primaria, ¿sí? Este campo siempre va a existir en todas las tablas donde nosotros no especifiquemos en la definición cuál campo es la clave primaria. Entonces, todas las tablas en nuestra base de datos van a tener una clave primaria. O nosotros la definimos acá, o bien Django la crea sin avisarnos cuando cree esa tabla en la base de datos. Vamos a hacer un pequeño ejemplo para ver cómo funciona esto y nos vamos a copiar este ejemplo que tenemos acá. ¿Sí? Nos vamos a copiar esta clase y la vamos a escribir dentro de nuestro archivo. En este caso lo que estamos haciendo es, como les decía antes, primero importando este models desde la librería de Django y creando una clase que deriva de models con estos campos. Y eso es todo lo que necesitamos definir dentro de Django para poder tener en esa aplicación una clase en esta base de datos que estamos usando ahora. Como ven, todavía no hay ningún cambio en la base de datos. Ven que si yo refresco, todavía no hay absolutamente nada acá. Pero vamos a guardar y vamos a poner un help y vamos a ver las opciones que tenemos en nuestro manage.py. Recuerdan que yo les decía que para poder correr, como hicimos acá arriba, estas migraciones con Migrate, previamente teníamos que tener creadas las migraciones o creadas las modificaciones que detecte Django contra nuestra base de datos. Entonces, para eso vamos a ejecutar un comando que se llama make migrations, que es este que está acá, ¿sí? Entonces vamos a ejecutar make migrations y vamos a ver cuál es la salida. Dice que detectó en la aplicación Aulas. Fíjese que en el resto de aplicaciones, que son las otras que están instaladas, no se detectó ningún cambio. Solamente en la aplicación Aulas se detectó un cambio. Y que se creó este archivo con la definición de la creación del modelo persona, ¿sí? O sea, antes no existía y ahora empezó a existir ese modelo persona. Volvemos a la base de datos, refrescamos, vemos que todavía no hay ningún cambio en nuestra base de datos. Pero si vamos a migraciones, vemos que existe ahora este archivo que antes no estaba, donde Django tiene detectadas las diferencias que hay contra la base de datos que tenemos actualmente y que creó una especie de registro, que esto es interno de Django, nosotros esto no tenemos que tocarlo nunca, donde está la definición de qué es lo que tiene que hacer cuando finalmente se ejecute esta migración, que en realidad es crear un modelo de nombre persona y que tenga estos campos. Ustedes fíjense también que no tiene forma de SQL esto, no es una instrucción SQL, así como nos ponía acá en el ejemplo que nos decía que si nosotros escribimos este modelo, contra la base de datos finalmente va a ir este comando. Bueno, entre medio de estas dos cosas existe este archivo de migración que no es SQL, pero sí que tiene exactamente toda la definición de lo que tiene que hacer el motor contra la base de datos para dejarla sincronizada, que es crear un modelo de tipo persona con estos campos. Bueno,
el resultado, este SQL, finalmente se va a diseñar y se va a crear en el mismo momento que impactemos esta migración contra la base de datos. ¿Por qué eso es así? Porque dependiendo del motor de base de datos que nosotros tengamos, el resultado de este SQL va a ser diferente. Como ustedes sabrán, cada base de datos implementa el lenguaje SQL, que es bastante parecido entre sí, pero que cada base de datos tiene su propia impronta en algunas cuestiones que no están totalmente definidas en el estándar. O algunas bases de datos se corren levemente del estándar y hacen que un query creado para un motor de base de datos, un query SQL, ya sea de tipo select, update o lo que sea, creado para un motor de base de datos, no sea exactamente igual para otro motor de base de datos, que requiera ciertas modificaciones. Entonces, cuando Django crea las migraciones, establece una serie de condiciones que tiene que tener o de acciones que tiene que impactar sobre esa base de datos para poder sincronizar este modelo con la base de datos finalmente, ¿sí? Pero el SQL lo va a definir a último momento, antes de hacer la ejecución, de acuerdo a la base de datos que tengamos. ¿Eso qué nos permite? Que este mismo proyecto Django, así como está, con todas estas tablas, funcione exactamente igual con un desarrollador que está utilizando SQLite, como en este caso, como en otro desarrollador que esté ejecutando Postgres o en otro que esté ejecutando MySQL o Oracle. Porque esta es la definición fundamental de las acciones que hay que ejecutar en la base de datos, pero el SQL lo va a decidir el motor justo antes de hacer la ejecución. Y nosotros podríamos ver, por ejemplo, acá, qué salida tendría SQL. No ejecutarla, pero sí podríamos ver una previa de qué es lo que va a hacer en este contexto, ¿sí? En este contexto donde nosotros estamos usando una base de datos de tipo SQLite. Entonces, hay otro comando que se llama SQL Migrate, donde nos va a mostrar. Nosotros tenemos que especificarle que nos muestre de qué aplicación y qué número de migración. Que el número de migración son estos 4 primeros dígitos que tiene todas las migraciones que se vayan creando. Entonces, si yo ejecuto este comando, me va a decir que para esta base de datos en particular va a ejecutar este create table. Aulas person, fíjense que pone la aplicación y acá pone el nombre del modelo, ¿sí? En minúscula, obviamente. Y después crea el campo este, que fíjense ustedes, es levemente diferente la definición de este query, ¿sí? Es levemente diferente al ejemplo que pone acá, porque este ejemplo está creado para ejecutarse contra MySQL y este SQL está pensado para ejecutarse contra SQLite. Después la definición del varchar y el not null del varchar es similar en los dos motores de base de datos, pero fíjense que acá hay un ejemplo de que el mismo objeto no siempre va a tener la misma instrucción SQL, porque va a depender de la característica de cada motor de base de datos que nosotros estemos usando. Bueno, nosotros acá nada más que podemos ver qué es lo que está haciendo, pero vuelvo a la base de datos y vamos a ver que todavía no está esa tabla, ¿sí? Refresco y todavía esa tabla no está, y que va a impactar solamente cuando ejecutemos el comando migrate, al igual que ejecutamos con el resto de las aplicaciones. Fíjense ahora, y dice que va a hacer operaciones sobre todas estas aplicaciones, pero que en la única que encontró es en aulas, ¿sí? Initial, que es la única migración que le faltaba ejecutar de todas estas aplicaciones. Si nuestro motor de base de datos no tuviera aplicada alguna de las migraciones previas, la va a aplicar. Bueno, y ahora sí,
vamos a refrescar la base de datos y tenemos que tener acá, fíjense, aulas person, que es nuestra tabla que tiene 3 columnas: ID, first name y last name. Entonces vamos a hacer un ejemplo rápido, sin mucha explicación ahora, de una nueva tabla. A ver si tenemos otro ejemplo acá. Por ejemplo, vamos a seguir con estos ejemplos. La clase músico. Vamos a crear la clase músico. Fíjense que tiene más o menos los mismos datos que persona. Esto no tiene mucho sentido, pero solamente para que nosotros veamos cómo impactan los cambios que vayamos realizando de este archivo models.py, cómo impactan en las migraciones y eso cómo impacta dentro de la base de datos. Vamos a grabar este archivo, vamos a volver acá, vamos a ejecutar make migrations para que revise el motor si es que nosotros necesitamos algún tipo de migración, que evidentemente la necesitamos. Y dice que se generó ahora una nueva migración para aulas, que es crear el modelo músico, ¿sí? La 002. Fíjense que acá está, apareció este nuevo archivo dentro de Migrations. Podemos ver el SQL poniendo esta instrucción, pero directamente lo que vamos a hacer es ejecutar el migrate para impactar esa migración que no estaba ejecutada dentro de nuestro motor. Y fíjense que acá ahora ya tenemos nuestra tabla en nuestra base de datos. Y no escribimos absolutamente nada de código SQL, ¿sí? Se encargó el motor no solo de detectar cualquier cambio que hemos hecho dentro del modelo de nuestra aplicación, sino de crear la migración necesaria con las instrucciones de qué es lo que debe hacer el motor cuando se aplique esa migración, y al migrarla, al ejecutar la migración propiamente dicho, impactar esos cambios dentro del motor. Ahora vamos a hacer un cambio en una tabla que ya está creada. Vamos a ponerle, por ejemplo, a la persona justamente lo que nos está sugiriendo acá el editor. Vamos a poner un age con un integer field, ¿sí? Que es un campo de tipo entero, ¿sí? Nosotros, si vemos acá en las columnas, tenemos 3 columnas dentro de la tabla persona, una de tipo entero que es AutoIncrement y que a su vez es la clave primaria, por eso tiene esa llavecita acá, y tenemos 2 campos que son varchar de 30. Bueno, le vamos a agregar un campo más a una tabla que ya estaba creada, a un modelo que ya estaba creado y que ya había impactado sobre esa base de datos. Entonces vamos a guardar los cambios del archivo, vamos a correr el main migrations para ver qué es lo que sucede. Esperen, vamos a cancelar esto. Algo que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que esta tabla ya tiene unas columnas que están creadas, ¿sí? Y que nosotros vamos a crear un campo más. ¿Qué pasaría en este caso? ¿Qué pasaría si esta tabla tuviera valores y si nosotros queremos crear un campo, como en este caso, que es un integer field, en el cual no le hemos especificado si los valores pueden ser nulos o no? De hecho, al decirle, al no especificar nada, este campo de edad debe contener un valor. Entonces, lo que sucedió recién acá, que yo apreté Control C para cancelar esta operación, me está preguntando qué valores tendría que tener ese campo en todos los registros que previamente existieran en esa tabla. Entonces, ahora, para evitar complejizarlo, lo que vamos a hacer es definir acá que tiene una característica, lo vamos a ver en la documentación, null. Le vamos a poner, por ejemplo, 2 cosas. Le vamos a poner, no es algo null, es null igual a true, y le vamos a poner que blank es igual a true. Entonces, ahora sí, vamos a ejecutar las migraciones y fíjense que sin preguntarnos nada, ahora directamente creó la migración porque no tiene dudas de qué sucederá
en la tabla si la tabla tiene datos o no tiene datos. Si tenía datos, va a crear un campo más y van a quedar todos esos campos en null, ¿sí? En nuestro caso no tenía datos, la tabla person, pero de todas formas nos preguntaba porque no siempre va a trabajar sobre esta tabla, sobre esta base de datos que está acá. Quizá esta migración person age se ejecutaba en otra computadora o en otra base de datos que sí tenía datos y ahí vamos a tener un problema, ¿sí? Entonces nos estaba pidiendo acá arriba que nosotros definamos qué valor por default iba a tener ese campo. Bueno, en este caso le pusimos que sea null y listo, no hubo ningún problema. Bueno, en este caso creamos la migración, vamos a observar qué pasó acá y fíjense que ya la operación que tiene que realizar sobre la base de datos no es la creación de un modelo como en la primera, sino que es el agregado de un campo en este model, el nombre del campo y el tipo de datos que tiene que tener. Entonces, ¿qué va a hacer el motor? Vamos ahora a chusmear el SQL de la migración número 3 de nuestra aplicación Aulas y van a ver que el comando que va a terminar ejecutando es un alter table sobre esta tabla, agregando la columna age, que es integer y además es null. Vamos a ejecutarlo con migrate y ya se aplicó esa migración. Si refrescamos, vamos a ver acá que tenemos el campo extra que hemos definido dentro de nuestro modelo. Bueno, vamos a crear una más y la vamos a crear rapidito. Por ejemplo, esta álbum que tiene varios campos. Fíjense que tiene este date field y que tiene algo fundamental acá en este artista. Tiene un campo que se llama artista y que lo define como una clave foránea, ¿sí?, de músico. Debe haber un registro dentro de músico para que nosotros podamos crear un álbum que tenga a un artista que haga referencia a ese músico. Entonces vamos a ver cómo hace esto. Vamos a crearlo acá. Nuestro modelo definimos que cada álbum va a tener al menos un artista, que es una clave foránea al modelo músico, que lo definimos acá en la línea 10, y va a tener un nombre, ese álbum, va a tener una fecha de salida y va a tener un número de estrellas, una cantidad de estrellas, ¿sí? Entonces acá tenemos un campo de tipo charfield, que es como los que hemos definido antes, con un tamaño de 100 caracteres, una clave foránea y observen también que acá tampoco estamos definiendo la clave primaria, sí estamos definiendo la foránea. Por lo tanto va a crear un registro con ID. Bueno, sin mucho más, vamos a ver entonces de ejecutar el main migrations y vamos a ejecutar el migrate para que todo eso impacte, ¿sí? Acá se creó algo. Vamos a revisar entonces. Fíjense que tenemos álbum creado que tiene 5 columnas. Tiene el ID, que lo creó porque nosotros no especificamos cuál iba a ser la clave primaria, el nombre, el release date de tipo date, ¿sí?, el número de stars, el número de estrellas de tipo integer, y tiene un big int que es el artist ID, que hace referencia, si nosotros vemos acá en la clave primaria, que es en la clave foránea, esto quería hacer, que hace referencia Artist ID a Aulas Musician ID. Por lo tanto, vamos a ver el query que ejecutó. Esta ya es la 4. Y fíjense que ejecutó dos queries. Primero creó la tabla propiamente dicha, ¿sí?, la tabla álbum, y después creó un índice en esa tabla en el Artist ID, ¿sí? Creó un índice acá para que este campo esté indexado para hacer las búsquedas en la tabla músico mucho más rápido. Pero a su vez, cuando creó
Artist ID le indicó que tiene que hacer referencia al campo ID de la tabla músico. Esto van a ver que cuando nosotros trabajemos con otras bases de datos, este tipo de instrucciones, a veces con una sola instrucción es suficiente, con un solo create table, especificando todo e indicándole que un campo determinado tiene un índice. Otros motores de base de datos, por ejemplo, no es necesario crear este índice porque ya sobreentiende que cuando nosotros tenemos un campo que hace referencia al campo ID de otra tabla, solo se crea el índice al crear esta clave foránea. Entonces con una sola instrucción es suficiente, no con dos como en este caso, pero bueno, esas son todas decisiones que va tomando el motor de base de datos y que nos van independizando de qué tipo de base de datos nosotros estemos usando para que nuestra aplicación no varíe en nada, en ningún contexto, ¿sí? En ninguna base de datos. Yo estos proyectos de Django los he probado en casi todas las bases de datos soportadas, con SQL Server, con Postgres por supuesto, con MySQL, con SQLite, con Oracle, y jamás he visto que haya equivocado o que haya creado una estructura de base de datos distinta en dos motores de bases de datos diferentes que tienen obviamente instrucciones SQL distintas, ¿sí? La verdad que el trabajo que han hecho sobre la librería de manejo de migraciones, de acceso a la base de datos o a los distintos motores de base de datos es realmente llamativo. Bueno, ya tenemos, fíjense, que 3 tablas definidas en nuestro modelo. No hemos escrito un solo pedazo de código SQL y inclusive ya tenemos relacionadas 2 tablas, ¿sí? Bueno, en el próximo video vamos a ver cómo se usa esto para poder meter y sacar datos de nuestra base de datos.